Arturo Varela Podcast. Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos con el consultor en inmigración aquí en Canadá. Él se llama Orlando Porto Carrero y es especialista en temas de migración. Orlando, presente. Hola, ¿qué tal, Arturo? Gusto tenerte aquí, Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Orlando. La verdad es que últimamente en México han existido muchas personas que quieren abusar del poco conocimiento que hay sobre el tema de inmigración, sobre todo en Canadá. Entonces, la idea de por qué me gustó realizar esta invitación es para que nos ayudes a aclarar ciertas temáticas que nosotros como mexicanos especialmente, o sea, porque se va enfocado por allá, tenemos al momento de venir, porque últimamente, y aprovechando que Canadá nos trata bien y no nos pide visa, demasiada gente quiere venir, entonces hay como demasiada incertidumbre, demasiados dimes y diretes, tanto en redes como la gente que quiere aprovecharse de esa situación y hacer fraudes a otras personas. Entonces, ¿nos podrías contar cuáles son las formas más simples y más comunes de venir a Canadá? Exactamente. Eso va a depender del deseo de las personas. Hay unas personas que van a querer crecer profesionalmente y aplicarlo en su país de origen. No puede ser por medio de estudiante. Que Canadá abre caminos para después de uno venir como estudiante para poder buscar la residencia permanente. Hay modos, ¿no? Y eso se puede explorar más en detalles dependiendo de cada persona. Una forma muy común también es venirte como trabajador. Aquí en Canadá hay un fenómeno que está sucediendo últimamente que se llama el labor shortage, ¿no? El labor shortage, que significa muchas compañías están teniendo problemas en encontrar gente dentro de Canadá para realizar algunos trabajos, ¿no? Entonces, lo que hacen estas empresas es acudir afuera en lugares como México, como la India, otros lugares en Sudamérica, Colombia, Perú y todo, para poder contratar gente, ¿no? Entonces, esa es una forma que también llega a mucha gente. Y hay formas también de inversión también. Hay tratados de libre comercio entre, por ejemplo, Canadá y México, Canadá, Colombia, Canadá, Perú, que existe la forma también de poder invertir y después poder buscar la residencia permanente a través de la inversión, que es algo muy interesante que también va a depender de cada persona, y por eso siempre tienen que buscar la persona correcta, la persona registrada para poder ver estas opciones, ¿no? Muy bien, entonces, si nos vamos un poquito a lo básico, de lo que yo conozco, por ejemplo, en mi caso, es, puedes venir como turista, puedes venir como estudiante y puedes venir, como tú lo mencionas, como trabajador y como inversor. ¿Cuáles son como las principales diferencias entre las cuatro formas de venir? Por ejemplo, como turista vienes, ahora sí que, como turista, a ver, nada más, y ya, a conocer el país. Pero existe alguna forma, por ejemplo, vine de turista a Canadá, me enamoré y me enteré que puedo ingresar a una escuela y ser estudiante aquí, o sabes qué, me enamoré y pues me postulé en Indeed u otras páginas de reclutamiento personal porque quiero trabajar aquí. Entonces, ¿se puede hacer eso? ¿Puedes cambiar de estatus? Ok, sí, Arturo, como bien mencionas, a uno cuando viene aquí como turista, viene a ver el país, también un turista puede tomar cursos de inglés o puede tomar programas hasta 6 meses, también es algo muy común que sucede, pero como bien dices, hay personas que vienen aquí, les gusta el país y quieren de repente llevar su carrera a nivel internacional. Y definitivamente sí, o sea, hay formas de poder, y en ese sentido es muy especial, y la aplicación, cada persona es diferente, y puede haber formas en que se puede cambiar el estatus a través de forma legal. A veces implica salir del país por un poco, regresar, eso todo va a depender de lo que la persona desee, ¿no? Y su background. Los tiempos
aproximados o genéricos. Es decir, los casos más comunes, alguien común que viene, se enamoró y quiso tomar un curso y cambiar su estatus. ¿Cuánto puede durar? ¿Un mes, 6 meses, un año, 3 años? Claro, mira, en cuanto a tu pregunta del tiempo, normalmente yo digo a mis clientes lo que dice la página del gobierno. Hay una parte ahí en la página del gobierno canadiense de inmigración que dice, se llama Processing Times, ¿no? Check Processing Times, que significa que es el tiempo estimado que va a demorar el proceso. Ahora, te lo digo en práctica, siempre a mis clientes les digo, lo que dice el gobierno va a ser lo que va a demorar estimadamente. Pero en práctica me ha tocado veces que he hecho aplicaciones a estudio de permiso y si la persona ha reunido todos los requisitos y todo, ha habido respuestas incluso dentro de 2 o 3 días. Pero como te digo, cada caso es diferente. Hay casos que necesitan ser más como revisados por los oficiales, pero de un tiempo estimado, a ver, de lo que he chequeado últimamente, que ha sido hace una semana en la época, en la página del gobierno, que depende también el proceso de cada país, pero específicamente de México estamos hablando de alrededor de 8 semanas, casi 8 a 10 semanas, estamos hablando de 2 meses y medio, que es lo que se supone que debe tomar un proceso, ¿no? En cuanto a estudiante. Y, por ejemplo, tengo algunas dudas y mucha gente me ha estado preguntando a mí, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué necesitaste para venir a Canadá? Y obviamente cada proceso es diferente y cada caso es diferente y cada persona somos diferentes. En mi caso yo estaba trabajando en otro lugar y me vine de ahí para acá a turistear y tenía recursos, pero, por ejemplo, que te den la ETA no te asegura que te dejen entrar, porque últimamente es cierto, también ha habido muchísimos casos de gente que ni siquiera, a pesar de tener la ETA aprobada, la dejan subirse al avión. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que tener como requisitos como turista como para venir? Obviamente, tu ETA aprobada, pero no sé, hay una cantidad estimada de dinero, por decir, yo tengo 100,000 pesos y puedo comprobar que puedo ir a gastar mi dinero porque tengo un trabajo aquí, o qué es lo más factible para que no te suceda eso de que o no te dejen ingresar al avión, porque últimamente ya últimamente ni te dejan ingresar, o ha habido casos que llegando aquí te dicen no y vas para atrás. Ok. Bueno, en cuanto a esa pregunta, correctamente Arturo, no el hecho que te hayan aprobado la ETA significa que vas a poder ingresar al país. Definitivamente es un proceso administrativo que se tiene que hacer, pero un término muy importante que se usa aquí en el sistema de inmigración, que lo decía en inglés, se llama el discretionary power, ¿ok? Eso significa que el momento que tú llegas a Canadá, ya sea por tierra, en el border con Estados Unidos, o llegas a través llegas al aeropuerto, o llegas a través de bote y tienes que entrar a un puerto de entrada, el oficial tiene el poder discrecional para poder dejarte entrar o no, ¿ok? Incluso cuando uno aplica, por ejemplo, a un permiso de estudio desde afuera, por ejemplo desde México, y te lo aprueban, en la carta claramente indica que esta es una aprobación inicial, porque cuando tú llegues al border y ya tengas contacto, porque antes de eso la mayoría de procesos pueden ser como online, ¿no? O sea, todo aplicas, pero el momento que ves al oficial, el oficial puede determinar si te deja entrar o no. Ahora, ¿qué implica? Bueno, el oficial te puede hacer preguntas como diciendo cuál es el propósito de tu visita, puede ser, vengo a estudiar inglés, vengo a conocer Niágara, vengo, ¿no?, a aprender un poco inglés. Entonces, se supone que si te aprueban el ETA, te dan un permiso para que te puedas quedar 6 meses, ¿no? Pero un oficial, y es muy común también que pase en varias personas, que el oficial reduce ese tiempo. ¿Por qué? Porque no está convencido que los 6 meses van a ser para ti, ¿no? Entonces a veces a unas personas le dicen, bueno, vienes a visitar, te damos 2 semanas, ¿no? Así que en cuanto a aletas, sí, es definitivamente
para ciudadanos como visa exempt, como lo que es México, que estamos hablando hace 5 años, el 2018, que México no necesita visa, pero en ese sentido también siempre, o sea, es importante demostrar que tienes conexiones con tu casa, que en este caso sería México, que tienes los fondos necesarios para estar venir a Canadá y poder solventar, ¿no? Si quieres estar un mes, solventar la renta, los gastos y todo. Entonces, puede ser común que un oficial te haga más preguntas y tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces, a grosso modo, si vengo y me aprueban mi dieta, llegando me pueden decir, a ver, ¿cuánto dinero traes? Y tú tienes que tener el dinero suficiente para decir, vengo un mes, ok, ¿cuánto vas a gastar? O sea, no, creo que aquí tenemos que ser lógicos. Si digo vengo un mes, pues no voy a venir con 10,000 pesos, no voy a venir con 15,000 pesos, porque no me la van a creer y me van a retachar. Entonces, creo que tendríamos que ser como congruentes. Si vengo 10 días, pues a lo mejor 30, 40,000 pesos me sirven para 10 días como turista. Pero ahora sí que, como tú dices, depende del agente migratorio, lo que vea, lo que represente y lo que yo conteste en mis preguntas, si soy seguro o no. Entonces, creo que lo mismo pasa en Estados Unidos, que te den la visa no te garantiza que te dejen entrar. Aquí es igual entonces. Exactamente. Y también hay un detalle importante también, que es que hay diferentes formas, hay diferentes razones por las que personas vienen a visitar. Por ejemplo, es muy común que un ciudadano canadiense, una persona de México tenga una relación amorosa con un canadiense o un residente permanente, y bueno, a veces también el motivo de venir aquí es para ver a un familiar también. Entonces también en ese sentido se tiene que demostrar cuál es tu razón, ¿no? Entonces, si es una invitación familiar, a veces un familiar también puede solventar por tu estadía aquí, pero todas esas cosas se tienen que demostrar y hacerlo de una forma muy clara también, ¿no? Y obviamente ese familiar tendría que tener un estatus legal aquí, ¿verdad? No, por ejemplo, no va a invitarme mi primo que tiene 10 años aquí, nunca ha tenido estatus, no me va a invitar porque entonces no me la van a comprar. Entonces estamos hablando que ese familiar tendría que ser residente, tendría que tener algún estatus como permiso de trabajo o estudio, o tendría que ser meramente ya ciudadano, la persona que me invita, de Claro. manera que sea como creíble y fundamental. Exactamente, en ese sentido, sí. Canadá quiere personas aquí, es un país muy acogedor a inmigrantes, pero también quiere que las cosas todos se hagan bien, ¿no? Y la importancia siempre de uno mantener un estatus, porque uno, ya sea el modo que sea mantener tu estatus, te abre la posibilidad, te abre la puerta para poder aplicar a cualquier otro proceso en el futuro, y eso es algo muy importante. Canadá da la confianza y también no hay que fallarle la confianza, ¿no? Y para el público que realmente no sabe mucho lo que significa estatus, ¿nos puedes explicar en palabras simples, en términos migratorios, aquí en Canadá, qué es tener estatus y qué es no tener estatus? Bueno, tener estatus es mantener como una situación, estar de forma legal aquí en Canadá, ¿no? Esta legalidad puede variar, como mencionábamos al comienzo, puede ser a través de estudiante, puede ser a través de trabajador. Hay incluso inmigrantes que viven ya aquí como residentes permanentes, o sea, aplicaron desde su país para la residencia permanente. Definitivamente es un proceso muy, muy largo, así que, pero hay posibilidades para venir aquí como residente permanente, ¿no? Okay. Entonces, depende de tu estatus, ya sea como visitante, refugiado, trabajador, residente permanente, ciudadano, todo ese es diríamos, estatus, ¿no? Una persona que no tiene estatus significa que no cumple con ninguno de los otros requisitos y ha permanecido en el país sin estatus, ¿no? Y eso puede causar también que Canadá te elimine entrar de 5 a 10 años también, si ese es el caso, ¿no?
hay un mito muy grande entre los mexicanos, y me imagino que entre gente de otros países también, pero principalmente entre los mexicanos, que dice que Estados Unidos y Canadá comparten la misma base de archivos. Entonces, si te vetan de uno, automáticamente te vetan del otro. ¿Eso es cierto o es solamente un mito para nosotros? Definitivamente es cierto. Hay un intercambio de datos entre Estados Unidos y Canadá, y también entre Canadá y otros países. Así que sí, es también muy importante si alguna vez ha habido algún rechazo, pues ya sea en Estados Unidos o en Canadá, siempre eh, aclarar esos detalles, porque bueno, puede pasar por muchas razones, pero cada aplicación es diferente también. Así que sí hay un intercambio de base de datos entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo estaba en Estados Unidos ilegalmente y me deportaron, va a ser como un tanto difícil que me acepten aquí en Canadá en entrar, o ya depende también del oficial migratorio, porque he conocido gente que estuvo 15 años en Estados Unidos, se regresó, lo regresaron, como sea, duró 5 o 6 años en México y luego vino para acá y dijo la verdad. ¿Sabes qué? Sí, fui a Estados Unidos, estuve ilegal, me deportaron, pero pues ahora estoy en mi país y quiero venir a vacaciones. Y los dejaron pasar. Exacto, cada caso es diferente. Como te digo, el oficial de inmigración determina, de repente viene esa persona que, bueno, ya, bueno, fue un error que hubo en el pasado, y bueno, esta persona vio de repente estuvo dispuesta a como rehacerlo y empezar un nuevo chapter, como dice, un nuevo episodio, y bueno, y quiere venir a Canadá a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, así que va a depender mucho del oficial, que definitivamente que una pérdida de estatus en Estados Unidos afecte a tu aplicación, es algo que definitivamente puede pasar. Y ahora, si como turistas tenemos que tener dinero para ir a pasearnos, como estudiantes, ¿cuáles son los requisitos más comunes para poder estudiar aquí en Canadá? Ok, en cuanto a la visa de estudio, es un poquito como, es complejo. Muchas personas piensan que es fácil, muchas personas piensan que al reunir el requisito mínimo para poder venir aquí a estudiar y tener tu carta de aceptación, significa que el gobierno te va a dar un permiso de estudio. En ese sentido hay que ser muy como meticuloso y muy cuidadoso, porque cada caso es diferente. Uno siempre, no solamente hay personas que han aplicado por su cuenta, que he escuchado, que reúnen el mínimo requisito, que es de dinero, que es $10,000 por persona, como prueba de fondos. O sea, el dinero como tu bolsa de viaje para poder estudiar. El mínimo que tengo que tener son $10,000 $10,000 para sustentar mis 6 meses. Más el primer año de estudio de la universidad, ¿no? Entonces, ha habido casos que las personas reúnen exactamente lo mismo y bueno, tienen el primer año y se los ha negado. Entonces, ahora, en ese sentido hay muchos otros detalles que ve Canadá. Por eso es también muy importante que consulten con un profesional, una persona registrada, porque si uno, por ejemplo, es veterinario en México y está aplicando a un programa de leyes en Canadá o algo, bueno, hay un poquito como discrepancia, y que no tiene mucho sentido, porque el gran motivo, y esto es lo que siempre le digo a mis clientes, el gran motivo que tú vienes aquí a estudiar es para crecer y desarrollarte profesionalmente, ¿no? Ya sea aplicarlo en tu país, en otro país, o de repente aplicarlo en Canadá a través de diferentes formas que se abren. Pero en cuanto a sí requisitos mínimos, uno necesita una aprobación de un college o universidad,
y necesita un fondo mínimo de $10,000. Ahora el resto es algo que se tiene que justificar, ¿no? Entonces por eso en ese sentido mucho animo a las personas si piensas estudiar en Canadá o ya tienes un programa, a consultar con una persona registrada, que ya vamos a hablar luego. Te voy a decir cómo identificar una persona registrada para que te pueda ayudar en cualquier proceso de inmigración, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando en resumen de la parte de estudiante. Estamos el dinero, mínimo $10,000 más las colegiaturas para ver si nos aprueban, y necesitamos ser aprobados obviamente por la escuela a la que queremos entrar, y como consejo es escoger algo que vaya acorde. Por ejemplo, si soy abogado, pues no me sirve mucho como una especialización como dentista. Claro, tiene que ser algo coordinado. Tiene que ser algo acorde a lo que yo estoy ejerciendo. Cercano, exacto. Incluso hay personas que pueden tener un negocio de veterinario, por ejemplo. Un negocio tiene un pet shop, por ejemplo, en México, ¿no? Y de repente quiere tomar un programa para poder marketear su programa, ¿no? Así que, por ejemplo, un programa de marketing también puede ser aplicable a su negocio como que lidia con animales en México. Pero esa conexión también es muy importante hacerla, y ahí es cuando con mis clientes, ¿no? Cada caso es diferente. Como representante autorizado yo puedo enviar cartas en representación del cliente, ¿no? Entonces ese detalle, esa conexión que a veces dice, bueno, uno a veces uno no sabe cómo hacer esta parte y piensa que sí, en internet definitivamente hay mucha información, puede haber mucha información buena, mucha información mala, ¿no? Pero si hablamos de la información buena, que esa información buena se encuentra en la página del gobierno canadiense y es muy claro. También hay muchas partes que no son muy claras al mismo sentido, ¿no? Y esto causa a veces personas buscar otros recursos y de repente entrar a páginas de Facebook o entrar en lugares donde ahí pueden encontrar. De la misma forma hay también personas que no correctas, también hay personas no que estafan a las personas. Entonces también es importante ver con quién lidias, ¿no? Hay una expresión también en Canadá que dice you get what you pay for, ¿no? Entonces pagas. Exacto. Entonces esa es una a veces la estafa mucho se disfraza de lo más barato, ¿no? Entonces normalmente algunas personas quieren, como entre comillas, lo más barato, ¿no? Ahora, esa mentalidad también te puede llevar a caer en las personas erróneas, ¿no? Ahora, definitivamente hay diferentes precios en el mercado y hay personas muy correctas que los precios son, los precios varían, ¿no? Pero sin embargo también hay que tener en cuenta que muchas personas que te ofrecen consultas gratis. Hay compañías que definitivamente te pueden hacer consultas, pueden evaluar un perfil y de ahí invitarte a todo, pero sin embargo muchas personas que te lo ofrecen hacer las cosas gratis, ahí de repente hay que cuestionar, ver cómo funciona, porque ahí es como muchas personas caen también. Entonces siempre hay un truco, pues, ahí. Exacto, ¿no? Entonces hay muy buenos profesionales que con precios que mucho, o sea, también tienen precios razonables, ¿no? Entonces eso también es algo que uno busca y siempre es bueno, ¿no? Tener en mente. Muy bien. Principales beneficios como estudiante. O sea, ¿yo qué obtengo? O sea, obviamente voy a obtener el conocimiento, el aprendizaje y todo más, pero ¿qué más? O sea, te ofrecen su visa de estudiante, pero también te ofrecen un permiso para trabajo. ¿Cómo funciona esto? Como estudiante, uno es muy importante también
consultar o tener en mente si tu programa te permite poder trabajar al finalizar tus estudios, ¿ok? Ahora, algo para aclarar también que uno, uno solamente puede venir aquí, uno puede aplicar un permiso de estudio con programas que que se llama DLI, que es Designated Learning Institution, ¿no? Que son instituciones que han sido aprobadas por el gobierno para poder reclutar o tener estudiantes de afuera. Entonces, ¿no? Entonces, ahora, dentro de estas instituciones hay también instituciones que te permiten aquí venir a estudiar. Una vez que culminas tus estudios, tienes que regresarte a tu país, ¿no? Hay instituciones también que te permiten poder estudiar y aplicar un permiso de trabajo al culminar tus estudios, ¿no? Entonces también en ese sentido, algo que quiero mencionar, que sí, hay lo que le dicen las agencias de estudios, ¿no? Entonces, las agencias de estudios, bueno, sí cumplen su labor en ayudarte y encontrar tu programa para ti, ¿no? Pero sin embargo también es importante consultar a un especialista, ya sea un consultor de inmigración o a un abogado, consultarles y dependiendo en tus metas, ¿no? Tú puedes, si hay un programa que, por ejemplo, te permite hacer un permiso te permite trabajar después de estudiar, es bueno conocer esos programas, porque cada budget, cada presupuesto es diferente también, ¿no? Definitivamente los programas que tienen un permiso de trabajo después te permiten que te permiten trabajar, tienen un precio un poco más alto, elevado, ¿no? Ahora también hay un poquito hay también muchos programas, muchos colleges también que te permite tiene un precio más bajo también que tienen estos programas, ¿no? Así que no significa que grandes universidades nomás solamente tienen, también hay colleges que tienen estos programas. Ahora, y eso también es muy importante que seas guiado por una persona profesional, porque al combinar tus estudios también el momento que puedas trabajar te puede llevar también a aplicar a una residencia permanente, pero durante este tiempo de permiso de trabajo que te dan, no cualquier trabajo te lleva a la residencia permanente. También la importancia, ¿no? De escoger bien tanto el trabajo como el que estás estudiando. Pero también he escuchado y he visto y en las publicidades, sobre todo en redes sociales de aquí, de México, los famosos COP. ¿Cómo funcionan? ¿Qué te dan y qué no te dan los COP? Porque los COP, a diferencia del Post-Graduation Permiso, Claro. es trabajar mientras estás estudiando, Claro. no al final. Claro, en cuanto al COP, definitivamente va a depender de cada persona, va a depender de su presupuesto, de sus metas que tiene profesionalmente. Yo diría que los co-ops lo considero una alternativa buena, pero también hay que, o sea, que ser muy transparente y ver qué cosa implica un co-op, ¿no? Un co-op te permite, hay la división que normalmente puede ser que sea un año de estudios, y dentro de estos 6 meses vas a poder a través del college trabajar full time. Entonces es una opción muy buena si piensas aquí venir a Canadá y sacar un diploma, por ejemplo, y aplicarlo a tu país de origen como México, y tener también una experiencia laboral aquí en Canadá, ¿no? Porque esos co-ops te permiten legalmente trabajar esos 6 meses a través del college en ciertos trabajos full time, ¿no? Entonces es una opción. La única diferencia, bueno, el detalle de los co-ops es que la mayoría o muchos de los co-ops no tienen el Postgrad Work Permit, ¿no? Entonces es bueno también ser consciente que una vez finalizado tu práctica, ahí uno está esperado que te regrese, ¿no? Así que de repente para unas personas escuchando aquí, su intención es tener un año de experiencia en Canadá, por ejemplo, y quieren regresar
sea México, de repente es una buena opción para ellos, ¿no? Y van a venir y ya cuando se regresen a México van a tener un diploma ya en Canadá, ya van a tener una experiencia laboral que se puede aplicar ahí, ¿no? Así que, o de repente hay personas que depende en cuanto a unas personas que quieren, una vez finalizados sus estudios, quieren buscar de manera legal poder aplicar la residencia permanente, ¿no? Entonces, si algunas personas están abiertas para eso y es su deseo y hacerlo de forma legal, definitivamente les recomendaría aplicar por los procesos los programas que tienen el Post-Work Permit, ¿no? Entonces, ahora, otro detalle también que también mucho va a depender que en cuanto a los co-ops, el momento que tengas lo que le dicen el job placement, esa porción de tu programa que puedas estudiar full time, puede ser una oportunidad también para ti, para que una empresa te conozca, una empresa sepa tus éticas de trabajo, sepa qué tanto trabajas, te conozca y de repente ver en el futuro, dependiendo de muchos detalles, a poder darte una oferta de trabajo para que después puedas aplicar a un permiso de trabajo, ¿no? Ahora, definitivamente depende mucho porque, pero es muy común y te digo de muchos clientes también que vinieron primero a un co-op, a un programa co-op, y luego su jefe estuvo muy interesado en mantenerlo y de repente ahí se vio ya después al culminar el diploma, se vio como formas para poder aplicar al permiso de trabajo, ¿no? Entonces esos detalles también, un detalle muy importante, y esto de repente, como decía, es de repente un mito, un misconception, como dicen en inglés, que algunas personas piensan que si normalmente con un papel que dice oferta de trabajo, uno va a poder aplicar a un permiso de trabajo, ¿no? En ese sentido, la respuesta es no, es muy complejo. Ahora, y en ese sentido, guío a mis clientes en esta situación porque hay formas como para personas, por ejemplo, latinoamericanas, como México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, que hay tratados de libre comercio que facilitan mucho poder, comparado con otras vías, obtener un permiso de trabajo. Entonces, en ese sentido también es importante saber eso, ¿no? Ok, entonces, ahí les va, chavos. Lo que el consultor nos quiere decir es que cuando estudias tienes la posibilidad de tener como lo que en México comúnmente conocemos como prácticas profesionales, donde aplicas tus saberes adquiridos de lo aprendido durante ese diplomado, con la posibilidad que si haces tu trabajo bien y la empresa puede hacerlo y está en las disposiciones de hacerlo, te puede dar un permiso de trabajo, que no es garantía que te lo vayan a dar ni nada, ni está como comprometida la empresa a dártelo una vez que te contrata, sino es simplemente estás haciendo tus prácticas profesionales, estás adquiriendo experiencia y puede que te lo dé y puede que no. Entonces es una buena vía pues para intentarlo, pero no tampoco es como que 100% garantizado. Entonces, a partir de esto partimos hacia el lado de como trabajador. ¿Cuáles son las formas de venir? Porque todo el mundo hemos escuchado del LMIA, pero sabemos que hay otras formas, como tú lo acabas de mencionar, a través de los diferentes tratados de libre comercio, dependiendo de la nacionalización que tengas, o del país de procedencia y el tipo de trabajo, porque no aplica lo mismo para todos. Entonces, para empezar, ¿qué es el LMIA? ¿Qué empresas lo pueden dar o qué se requiere? Exacto. Bueno, el tema del LMIA, bueno, el LMIA significa Labor Market Impact Assessment. Es un tema muy complejo que normalmente, bueno, lo puedo resumir de esta forma. Es el permiso que una empresa como canadiense necesita para poder contratar a alguien de afuera. Este proceso de obtención de permiso es lo que le dicen el LMIA, ¿no? Este proceso implica primero como una empresa buscar gente en Canadá, ¿no? Primero esa es la mayor meta, buscar a través de un proceso complejo,
y después de no haber encontrado gente aquí, se ve gente afuera, ¿no? Ahora, como decía, y a las personas que están escuchando esto también, Canadá está experimentando lo que dicen un labor shortage, como mencioné al comienzo, que muchas personas no pueden encontrar gente, ¿no? Entonces recurren a estos LMAs para poder contratar a alguien de afuera, ¿no? Ahora, este proceso es bien complejo. Es bien complejo obtener un LMA para una empresa, requiere de tiempo, requiere un costo para las empresas y todo es bien complejo. ¿Es posible? Sí, muchas personas obtienen un permiso. Ahora, hay que tener, y ese es un tema muy importante a mencionar, y que hay mucho lo que le dicen un mercado oscuro en cuanto a lo que es el LMA. Hay mucha estafa por los LMA porque esto es lo que pasa. Algunas personas contactan empresas y se conectan con empresas para poder sacar un LMA. Entonces sacan un LMA, entonces lo que hacen ellos es vender estos LMAs a personas de afuera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema que aquí en Canadá, aquí en Canadá es ilegal ofrecerte un trabajo a cambio de dinero. Entonces, lo que hace mucha gente es pedir una gran cantidad de dinero por esos LMAs. He escuchado de algunos clientes que me han venido aquí después que han lidiado y han comprado, llámale LMA, han pagado a algunas personas $25,000, $35,000 por esos permisos que, si bien vinieron a trabajar un tiempo, pero también les prometieron la residencia permanente. Y otro detalle también, es ilegal prometer a alguien una residencia permanente porque, como mencionaba, y todo ahora tiene como conexión que el oficial tiene el poder discrecional para poder aceptar o no un consultor, no un abogado, no la propia empresa. No la propia empresa, así que nadie puede, pero hay empresas o llámale agencias de inmigración que te ofrecen un trabajo, te piden dinero y al final algunas personas piensan que, bueno, esto parece verdad, voy a pagar por esto porque voy a ir a Canadá a trabajar, ¿no? Pero ninguna persona te puede pedir por un trabajo. Ahora, de la misma forma que también hay estafas en este modo, hay también empresas muy buenas también que tienen este LMA y lo que quieren es contratar a alguien de afuera, ¿no? Una persona de afuera puede pagar a un abogado consultor de inmigración registrado por el proceso de aplicación para el permiso de trabajo, el proceso. Entonces, una elegibilidad para poder aplicar un permiso de trabajo es tener esta oferta de trabajo, ¿no? Entonces, ya el profesional lo que hace es ya ha obtenido esta oferta y el permiso y el cliente se dedican a tramitar la visa y eso es totalmente legal. Pero el ofrecer un trabajo más el servicio, por eso es ilegal, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado y por eso también invito a las personas que están escuchando esto a que lidien con la persona correcta, porque también hay formas, como mencionaba al comienzo, para también evitar el LMA, porque el LMA requiere tiempo y va a depender mucho de eso, pero también hay formas que se puede evitar el LMA, lo que se dice LMA exempt, ¿no? Y ha sido a través de tratados de libre comercio estamos hablando específicamente ahora de Latinoamérica, porque hay con otros países del mundo, pero como mencionaba, Perú, Chile, Colombia, Panamá, México, tienen estos tratados que facilitan mucho, ¿no? Entonces, ahora, la gran pregunta que viene a muchos, ¿qué trabajo entras? ¿Qué educación necesito? ¿Cuánta experiencia? Todos esos detalles ahí les animo a consultar con profesionales para que uno pueda reunir la mínima elegibilidad para entrar bajo este programa, porque
de la misma forma que existe, hay también restricciones y no cualquier trabajo entra en eso. Sí. Entonces, lo que hacemos es ver que primero se reúna la mínima elegibilidad para aplicar bajo ese programa y de ahí empezar el proceso. Es lo más justo, ¿no? Entonces, ya lo saben, el LMIA es algo tardado, no todas las empresas lo pueden dar, no te pueden cobrar por el LMIA. Lo que te pueden cobrar es por el proceso del permiso, pero no te pueden decir, te cobro 5,000 del LMIA y todavía te cobro el proceso. Eso es ilegal, a lo que entendemos. Y otro detalle también a mencionar es que una empresa que quiere aplicar para un LMI siempre se hace esta pregunta: ¿quién paga por el proceso del LMI? El que es responsable legalmente para pagar para el proceso del LMI, por ejemplo, el costo que es de $1,000 para la empresa y los servicios que lo pueden hacer con un consultor o un abogado, todos esos servicios, bueno, legalmente que tiene que pagar es el empleado, ¿no? En ese sentido, la empresa que está interesada, porque es beneficio para una empresa contratar a alguien de afuera, ya que dentro no se encuentra. Y es muy común, Arturo, encontrar estas empresas en Canadá que no pueden encontrar, ¿no? Tenemos por aquí, últimamente, como les mencionamos, la modita de las estafas, de enviar como contratos a la gente diciéndole que les van a ofertar un chorro de cosas. Tenemos que ser bien claros. Las cosas laborales que te ofrecen, o las prestaciones laborales que nos ofrecen, por ejemplo en México, son muy diferentes a las que se ofrecen aquí en Canadá. ¿Cuáles son como lo común en un trabajo? Porque te digo, por ejemplo en México, pues tienes vacaciones pagadas una vez por año, tienes seguro médico, algunas te dan como seguros de gastos mayores, viáticos, etcétera, etcétera. Pero aquí en Canadá, ¿qué es lo común? Porque yo he visto ese tipo de contratos y te ofrecen como la maravilla de lo que es tener un trabajo en México, pero aquí en Canadá. Entonces yo creo que desde ahí tendrías que ver que no es tan real, porque no es lo mismo lo que te ofrece una empresa mexicana, o los beneficios de una empresa mexicana no ofrece a una empresa canadiense. Entonces, ¿cuáles son los más comunes que te ofrecen? O sea, tus vacaciones, ¿qué más? Hay en México aguinaldo, aquí, ¿qué hay? Exacto. Bueno, cada empresa está como sujeta a su provincia de donde es, ¿no? Cada provincia tiene regulaciones, el concepto de full time a veces puede variar, ¿no? A través de provincia, también en cuanto al pago va a depender de la provincia. Por ejemplo, aquí en BC estamos hablando que el minimum wage que se tiene que ofrecer, el mínimo pago es de alrededor de $15.50 la hora. 15.65. 15.65 a 15 y está esperado que lo suban poco a poco, ¿no? Así que va a depender de la provincia y va a depender también de cuáles son sus regulaciones, también el campo, por ejemplo, si es la agricultura, si es la construcción, tienen que las empresas asegurarse que estén todas registradas y tengan lo que le dicen el work safe, que sean parte del work safe, sí, para que esté todo en regla, ¿no? Entonces aquí en Canadá es muy importante ese concepto. Entonces los beneficios que se ofrece en cuanto a tu pregunta de la compañía y todo eso va a depender en cuanto al tipo de trabajo, va a depender en cuanto a la regulación de las provincias y todo eso, ¿no? Sí. Algo también muy importante que quiero aclararles es que aquí también se pagan impuestos al igual que en Estados Unidos y al igual que en México. Igual como dice aquí Orlando, depende de cada provincia, pero pues está un poco alto, ¿no? Aquí estaba viendo que es como del 28.5%, dependiendo de cuánto ganes anualmente, pero como que el mínimo abajo de $52,000 anuales es como del 28, ¿no?
Claro, exactamente. En cuanto a impuestos, en ese campo también es importante también, si uno tiene una empresa, también consultar a los contadores y en esos detalles, pero definitivamente depende del income. Mientras más alto es tu income, más alto es tu ingreso, los taxes incrementan, pero también hay diferentes créditos que se ofrece va a depender, exacto. Entonces, en cuanto a los impuestos, sí, va a depender depende mucho en cuanto uno tenga sus ingresos, ¿no? Ok, entonces, ya para casi terminar, ¿cómo podríamos detectar cuando las ofertas laborales que nos pueden mandar vía correo, vía Facebook, vía cualquier medio, son falsas o son reales? Bueno, es muy importante en primer lugar hacer como una investigación de la empresa, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, si estamos hablando en cuanto a campo de inmigración, si hay algunas agencias de inmigración que desde el comienzo te piden un resumen o un currículum vitae, de repente es algo que sería muy cuidadoso porque en primer lugar, si tú acudes a una agencia migratoria es para tus papeleos de inmigración, ¿no? Para todo lo que es papeles, aplicaciones, representación legal y todo. Pero si desde el comienzo, si uno acude a uno de esos, de unas personas que te ofrecen servicios de inmigración online, acudes y te piden un currículum al comienzo, de repente miraría en detalles por qué quieren un currículum, porque de repente ellos pueden ofrecerte un trabajo en cambio de dinero. Entonces ahora ya hay algo que no cae bien en ese concepto, ¿no? Entonces es importante ver qué cosa quiere. Ahora, uno puede invito a la gente también ver a las redes sociales en cuanto a la empresa, a qué cosas se dedica, ver de repente si tiene una dirección, un lugar físico, ¿no? O de repente cuál ha sido sus reviews de trabajadores anteriores, de repente en Glassdoor a veces dicen sobre la empresa, de repente es una empresa que te ofrece un trabajo y cuando la googleas de repente no existe nada o de repente te dan un eso. Entonces en ese sentido es muy importante ver. Ahora, una gran señal que diría es que si una empresa te quiere es porque te lo has ganado. Entonces, te lo has ganado, me refiero que cada uno tiene sus habilidades y todo. Entonces, una empresa que te contrate no te puede pedir dinero. Yo creo que ese es un principio muy importante, ¿no? Porque definitivamente uno como asesor puede como asesorarte y decirte, mira, aquí puedes encontrar trabajos a través de JobBank. Estos son como medios como confiables para poder aplicar a un trabajo, ¿no? En ese sentido. Ahora, si una persona durante estos medios encuentra un trabajo, tiene la libertad de poder hacer el trámite con un consultor o un abogado. No es que las dos cosas vienen juntas. No es que tú pagas por el trabajo y por el servicio de migración. No, entonces no es algo, tú tienes la completa libertad después de haber obtenido un permiso de trabajo que sea como legal para poder escoger con quién tramitar tu permiso de trabajo, ¿no? Si una empresa te condiciona nomás y te dice, mira, tienes que hacer todo el trámite con nosotros y tienes que pagar y si no, no te damos el trabajo, como le dicen, es un red flag, ¿no? Sí. Banderita roja. Así que es muy, muy importante como
buscar tiempo, ¿no? Pues darte tu tiempo, ver que todo es legal, porque de la misma forma sí, hay mucho staff en este campo y no es para desanimar a la gente, pero también hay muchas empresas que necesitan gente, ¿no? Y como persona que tienes interés de venir a Canadá, tienes que ver todas las formas legales, porque este es un país maravilloso que te abre la puerta. Aquí uno se preocupa, es un país seguro, uno se preocupa a trabajar, a hacer su vida y de ahí crecer, ¿no? Entonces es muy, muy importante eso. Entonces, podríamos prestarle atención al nombre de la empresa, los logos, ¿hay algunas páginas como para buscar si la empresa está registrada o algo? Bueno, en ese sentido, va a depender de la provincia. Puede haber provincias que tengan sus fuentes para poder verificar, ¿no? En ese sentido tiene que ser, yo creo que parte mucho del principio de investigar, de la investigación sobre la empresa y también de la forma que te ofrecen un permiso de trabajo, ¿no? Entonces, Ok, entonces también en eso, si te cobran, ojo ahí. Y otra cosa, yo como ciudadano, inclusive nacional o extranjero, yo no puedo pedir un permiso de trabajo si no tengo una oferta, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, la empresa no me puede cobrar, o quien me está reclutando no me puede cobrar un permiso de trabajo que yo ni puedo poner, yo ni puedo pedir, por así decirlo. Exactamente, en ese sentido. Ahora, hay lo que le dicen el permiso de trabajo abierto, que en ese sentido es un permiso de trabajo para que tú puedas venir y trabajar en cualquier empresa, pero para obtener un permiso de trabajo se necesita unos requisitos. Por ejemplo, si eres el acompañante o si eres el esposo, el conviviente de una persona que está aplicando, que tiene un permiso de estudio, tiene un permiso de trabajo, uno puede aplicar para un permiso de trabajo abierto, ¿no? Hay lo que le dicen el International Experience Class, que por ejemplo países como Chile, España, países como incluso Irlanda, Australia, son partes que de aplicantes hasta los 35 años uno puede venir aquí a aplicar un permiso de trabajo abierto por un año, ¿no? Pero eso es casos muy específicos y formas muy específicas de pedirlo. Entonces claro, yo no puedo venir y decir, Canadá, hola, ¿me das un permiso de trabajo abierto? Claro, exacto, se tienen que reunir y cualquier duda también aquí estamos para ayudarlos, ¿no? Muy bien, entonces Orlando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento compartido. ¿Tienes redes? ¿Tienes algún medio en el que te contacten? Adelante. Sí, por supuesto. Estamos ubicados en Vancouver, en la ciudad de Vancouver, en 601 West Broadway, aquí en Vancouver. Para ubicarnos también, tenemos el WhatsApp, el Business WhatsApp, que es el +1, que es de Canadá, el +1 672-513-9592. Y también nos puedes encontrar en Instagram como Porto Van Immigrations. Tenemos también página en Facebook y un website también que nos puedes encontrar, ¿no? Muy bien, entonces los links los voy a dejar en las descripciones, tanto del episodio como en Spotify, como en YouTube. Ahí lo pueden contactar directamente, ahí le pueden mandar un mensaje a él. Cualquier duda que tengan, él va a estar encantado de podernos ayudar a todos a resolver las dudas. Recuerden que cada caso es diferente, por lo tanto no existe como una forma general. Lo que hablamos es lo más general, pero cuando quieres saber específicamente tu caso, si eres ingeniero, si quieres estudiar, si tu esposo ya tiene un permiso, tú quieres saber qué hacer, si quieres la residencia o cosas así, pues solamente de modo personal se trata tu caso, no hay como una forma general. Creo que podríamos como cambiar esa cultura de siempre buscar todo en redes sociales y pedir consejos a los demás, y en lugar de preguntarle a alguien normal como nosotros mismos, podríamos acudir
con profesionales que tienen el conocimiento, que estudiaron para eso, que se prepararon, que están sobre todo registrados ante la ley para poder hacer este tipo de consultas y resolver nuestras ayudas y ayudarnos. Y creo que, pues como ya lo dijimos, o sea, nada va a ser gratis. Obviamente los precios y los rangos varían un montón dependiendo de tu presupuesto, pero siempre hay un como promedio estándar en el cual nos podemos adaptar, y yo creo que no hay una mejor forma de hacer las cosas bien que pues pagando el precio y yendo con la gente que sabe. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Los veo en el siguiente. Saludos a todos. Chao. Las Varela Podcast.